Vamos a pasar a la siguiente ponencia, salvo que prefieran otra cosa, pero en principio la idea es pasar a las siguientes presentaciones y posteriormente, cuando se termine, hacemos un turno de preguntas donde se puedan hacer cuestiones tanto a todos los ponentes que en esta sesión vamos a participar, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a dar paso entonces al siguiente ponente, José Ignacio Nebot, de la Universidad de Valencia, que nos va a presentar precisamente la legislación nuestra en España de las enseñanzas de doctorado y las escuelas de doctorado. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Amar su amable invitación para dirigirme a todos ustedes para presentar la normativa que rige en España en estos momentos para la formación doctoral. Me ha presentado como representante del Ministerio. Realmente, bueno, vengo en delegación del Ministerio porque el Ministerio me ha invitado a participar, no formo parte de él. Soy miembro del Bologna Experts Team de España y organicé hace 2 años, como vicerrector de posgrado y también como miembro del BED, un seminario en Valencia sobre formación doctoral. Fui vicerrector de posgrado también de la universidad. La novedad más importante sobre la nueva normativa de doctorado, que ahora presentaré con más detalle, a mi juicio, es precisamente que por primera vez en las normativas de doctorado españolas se le da al doctorado un rol social distinto fuera de la academia. Tradicionalmente el título de doctor era un título académico, incluso algún decreto de los últimos decía que era el título académico de rango superior que se podía obtener en España, y la orientación de la formación doctoral era sobre todo hacia una empleabilidad dentro del sector académico. Sin embargo, el nuevo decreto abre la perspectiva hacia la consideración de los doctores en su rol en la sociedad, fuera de la academia, como gestores de la innovación, gestores de la aplicación, como dice el decreto literalmente, del trasvase desde el conocimiento hasta el bienestar de la sociedad. Por tanto, mucho más allá que meramente una carrera académica que lleva al profesorado universitario o la investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hay que hacer mención también, y que quede, por saber de dónde partimos, que quede claro cuál es el estatus de la empleabilidad de los doctores en España. Es muy buena, casi prácticamente el 95% de los doctores españoles tienen empleo, pero solo un 16%, menos de un 16%, trabaja en la empresa privada. La empleabilidad mayor está en la administración y, sobre todo, en las universidades y centros de investigación. Pero hay que hacer, además, una precisión adicional. De ese 16% que trabaja en la empresa privada, la mayoría está en puestos para los que no se exige la cualificación de doctor. Son doctores que han encontrado trabajo como licenciados realmente, como graduados. Un 35,7% están trabajando en empleos que no requieren tampoco específicamente el título de doctor, pero ya requieren un nivel elevado de formación. La comparación con otros países es realmente dura. En Alemania el 80% de los doctores trabajan en la empresa privada, en Gran Bretaña el 60%, en Japón y Estados Unidos alrededor del 50%. La normativa que rige actualmente el doctorado en España es reciente, del año 2011, y es la tercera modificación de la normativa de doctorado en 6 años. Eso quiere decir que las universidades estamos en estos momentos manteniendo 4 programas de formación, al menos, porque algunas universidades mantienen todavía un quinto más antiguo, 4 programas de formación distinta para la formación doctoral. La más antigua, que es la de 1998, en la que el doctorado se estructuraba en programas de doctorado de 2 años, al final de los cuales se obtenía el diploma de estudios avanzados y posteriormente la tesis doctoral. La normativa de 2005, que ya pretende integrar la formación en el Espacio Europeo de Educación Superior, pero plantea la formación doctoral dentro de los programas de posgrado integrados con la formación de máster.
Posteriormente, en el año 2007, se reestructura la definición de programa de doctorado, haciendo que el programa de doctorado tenga una parte formativa, que es un máster, y después la tesis doctoral. Y por último, la normativa en vigor actual, la de 2011, en la cual se separa claramente los 3 ciclos, grado, máster y doctorado. El doctorado es un ciclo posterior al máster y, por tanto, no se integra con él en programas formativos. Además, se introduce por primera vez el concepto de las escuelas doctorales, aunque de una forma bastante poco precisa, como veremos después. Evidentemente, el decreto se enmarca dentro del contexto de integración del Espacio Europeo de Educación Superior y del Espacio Europeo de Investigación. Dice literalmente que el doctorado es la intersección entre los 2 espacios europeos para la aplicación, el camino hacia la sociedad basada en el conocimiento. De acuerdo con los principios de Salzburgo, habla de la investigación como una parte integral de la formación superior y de la movilidad como algo muy importante en la formación de los doctores y de los postdoctores. Evidentemente no haré mención con detalle, el preámbulo del decreto va intercalando las referencias a los comunicados de Berlín, de Bergen, al seminario de Salzburgo, que ya se ha citado anteriormente, y a la Carta Europea del Investigador y el Código de Conducta para la contratación de investigadores. A mi juicio, los principios inspiradores del decreto se pueden resumir en 3 puntos: la institucionalización del doctorado, su proyección social y la búsqueda de sinergias. Literalmente, dice que el doctorado debe insertarse dentro de la estrategia institucional de la universidad. Para los españoles esto es una novedad, quizás para nuestros colegas franceses sea algo obvio, pero la formación doctoral en la Universidad Española tradicionalmente se ha limitado a un ámbito muy personal entre el director y el doctorando, sin una implicación institucional importante de la universidad en la formación. El decreto refuerza el doctorado como una parte central en la estrategia universitaria de investigación. Dice literalmente que el doctorado debe ser el centro de las actuaciones de la universidad. Al mismo tiempo, puesto que está ligado a una política de investigación, debe ser una estructura flexible y que deje a la universidad autonomía en cuanto a su organización, buscando siempre las cuotas de calidad, innovación, internacionalización, reconocimiento y movilidad. En cuanto a la proyección social, como he dicho antes, la nueva normativa refuerza el papel social del doctorado como personas con una formación específica, formación como doctores, que es útil para empresas, para instituciones. Por otra parte, aunque como Mayakovsky podríamos decir que se ha roto la barca del amor contra la vida cotidiana, se pretende un incremento sustancial del número de personas con competencias en investigación e innovación. Lo que pasa es que las circunstancias en estos momentos no son las más adecuadas. Y, además, por primera vez se habla del impulso para que los doctores tengan influencia fuera de los ámbitos académicos, como ya he indicado anteriormente. De esta manera abre la vía de que en la formación doctoral colaboren empresas e industrias. Se refuerza la implicación en la formación doctoral de otras instituciones ajenas a la universidad, como son el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, los organismos públicos de investigación, otras instituciones, y se nombra las escuelas doctorales como el ámbito ideal para articular esa colaboración entre organismos, universidades, centros de investigación y empresas. El decreto se plantea como objetivos definir la estructura y organización del doctorado, las competencias a adquirir por el doctorando, las condiciones de acceso al doctorado, el desarrollo de la carrera investigadora, el papel fundamental de la supervisión y de la tutela, la creación de un ambiente investigador para mejorar las competencias de los doctores, la internacionalización y la movilidad como esenciales y la evaluación y acreditación de la calidad. El modelo de formación doctoral que presenta el decreto es bastante diferente del que hemos visto en las universidades francesas.
porque no se articula en torno a las escuelas doctorales, sino a programas de doctorado. No obstante, como novedades en el decreto, aparece la posibilidad, no obligatoriedad, de la creación de escuelas de doctorado por parte de universidades, la institucionalización de la formación doctoral a través de las propias escuelas de doctorado, de las comisiones académicas de los programas y del coordinador del programa, que tienen un papel fundamental en la evaluación y en el seguimiento del doctorando, la aparición de un documento de actividades, es decir, de un registro de todas aquellas actividades que el doctorando va realizando a lo largo de su proceso de formación y su valoración. Se establece también por primera vez un plazo máximo para la duración de los estudios de doctorado y también aparece la posibilidad de los doctorandos a tiempo parcial. Otras novedades adicionales son la que ya he mencionado, la distinción clara entre segundo y tercer ciclo, la aparición de unos criterios específicos para la acreditación y verificación de los programas de doctorado. Verificación es la evaluación previa a la aprobación, la acreditación será la valoración posterior. La obligatoriedad de que la mayoría de los miembros del tribunal de tesis doctoral sean externos a la universidad y a las instituciones del programa. Y después la posibilidad de que las tesis tengan que ver con investigación de tipo industrial o de tipo aplicación de patentes, con las cautelas correspondientes para preservar la confidencialidad de las investigaciones. Y por último, como una extensión al antiguo concepto del doctor europeo, la mención al doctor internacional. Los doctorandos, al igual que hemos oído hace un momento en las universidades francesas, son investigadores en formación y ya no son estudiantes. Tampoco son becarios, sino que tienen que ser contratados. Las antiguas becas de doctorado son contratos reales de doctorado por 4 años. El estudiante tiene que elegir, autorizado por la comisión académica, su opción a ser doctorando a tiempo completo o a tiempo parcial, y eso influye en la duración máxima de la tesis, que ha de ser de 3, ampliable a 4 y excepcionalmente a 5 años, o a 5, ampliable a 7 y excepcionalmente a 8 años si el doctorando es a tiempo parcial. La formación doctoral está bajo la supervisión de un conjunto de órganos, el director de tesis y el tutor, que pueden ser la misma persona, pero pueden no serlo. El director de tesis, en todo caso, es el responsable de la investigación del doctorando, el tutor es el responsable del proceso de formación. La comisión académica, que es, la veremos ahora, un organismo dentro del propio programa de doctorado, que es el responsable de la organización general de la formación, pero también del seguimiento individual y personalizado de cada uno de los doctorandos. Así, un programa de doctorado tiene necesariamente una comisión académica que tiene que definir, actualizar y controlar la calidad del programa y el seguimiento de cada uno de los doctorados. Depende de la escuela de doctorado si ésta existe, y si no existe dependerá del departamento del instituto de investigación. Son miembros de la comisión académica el coordinador, que es un investigador relevante, que demuestre una experiencia en la dirección de tesis y en investigación, y otros miembros necesariamente doctores que vienen de la universidad, de los organismos de investigación, de las instituciones, empresas, etc. Y por último, en caso de programas interuniversitarios, pues el convenio marcará cuál es la composición de la comisión académica. Para ser admitido a un programa de doctorado se requiere un título de grado y máster, y si no, un título del Espacio Europeo de Educación Superior con un total de 300 créditos, 60 al menos de máster, o un título de 300 créditos de duración por normativa europea, típicamente medicina, al cual se le pueden exigir complementos formativos en técnicas de investigación, o 2 años de formación especializada sanitaria de posgrado, médico interno residente u otros equivalentes, o un título que no sea del Espacio Europeo de Educación Superior, pero que sea equivalente al máster, o poseer ya un doctorado. Son requisitos para cualquier programa de doctorado. Para cada programa de doctorado, la comisión académica puede establecer requisitos adicionales que todos los doctorandos deben cumplir, o criterios adicionales de valoración para seleccionar aquellos candidatos que van a
a entrar. Además, la comisión académica en la admisión puede establecer que cada doctorando tenga que seguir unos complementos de formación concretos. Una parte muy importante del decreto se dedica a la supervisión y a la tutela de los doctorandos. La supervisión y el seguimiento se hace a través de la propia comisión académica o de comisiones delegadas llamadas comisiones de seguimiento, y establece un registro de actividades del doctorando o documento de actividades que se ha de evaluar anualmente. Así, el tutor vela por la interacción con la comisión académica, el director de tesis dirige la investigación y ha de ser nombrado antes de 6 meses después de la admisión al programa. Doctorando, director de la escuela o director del programa y el tutor han de firmar un compromiso doctoral donde se incluyan los derechos y deberes de cada una de las partes y los procedimientos de resolución de conflictos entre ellos. El documento de actividades que se evalúa anualmente por la comisión académica incluye todas las actividades de interés para el desarrollo del doctorando. Y por último, el doctorando antes de 1 año después de su admisión ha de presentar un proyecto de investigación, un plan de investigación, que incluya la metodología a utilizar, los objetivos a alcanzar, los medios necesarios y la planificación temporal. Ha de ser aprobado el plan de investigación por la comisión académica y ser evaluado anualmente. En caso de evaluación negativa, ha de presentar un nuevo proyecto en 6 meses y en caso de una segunda evaluación negativa, el estudiante es dado de baja en el programa. El programa de doctorado no es un programa estructurado en créditos, sino que no necesariamente en créditos, sino que es simplemente un enunciado de aquellos tipos de actividades formativas que el doctorando puede acudir. Asistencia a seminarios, asistencia a escuelas de investigación, presentación de ponencias, asistencia a congresos, publicación de trabajos, participación en docencia, etcétera, etcétera. Incluye tanto la formación transversal, es decir, formación no ligada específicamente a su ámbito de trabajo, sino genérica de doctorado, como la propia formación específica. Y en todo caso, ha de respetar que la mayoría del esfuerzo del doctorando se dedique a la investigación. Esta organización ha de ser sometida a verificación por la agencia de acreditación, como veremos inmediatamente. Y todas sus actividades realizadas son las que se recogen en el documento de actividades. El decreto marca también cuáles son las cualificaciones generales, genéricas, a las cuales debe acceder el doctor al final de su proceso, que son las mismas del documento de Dublín, que todos ustedes conocen, y hace una mención especial a aquellos tipos de destrezas que cualquier doctor posee y que son de interés para su aplicación fuera de la academia. La capacidad de desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica, la capacidad de encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo, la capacidad de diseñar, desarrollar, crear y emprender proyectos novedosos, de trabajar en equipo, en forma autónoma o en un contexto internacional multidisciplinar, la capacidad de integrar conocimientos o la capacidad de crítica y defensa intelectual de soluciones. Y esto es una llamada específica al mundo externo a la academia, indicando cuáles son las capacidades que se deben esperar de los doctores y que son interesantes para su propio desarrollo. Para terminar, en lo que se refiere a los programas de doctorado, cada programa de doctorado tiene que ser aprobado por la Agencia Nacional de Acreditación en una memoria que ha de incluir toda una serie de aspectos, la descripción del programa, las competencias específicas del programa, las competencias genéricas, cuáles son los procedimientos de acceso, cuáles son las actividades formativas, cómo se organiza la supervisión y el seguimiento, de qué recursos humanos se dispone, cuáles son los recursos materiales y cómo es el sistema de garantía de calidad. Todo dicho que los doctorados Erasmus Mundus tienen verificación automática sin necesidad más que de enviar la información correspondiente. Y por último, el Ministerio todos los años hace una convocatoria de menciones hacia la excelencia de los programas de doctorado, que en función de una serie de parámetros son 6 criterios de valoración, se otorga o no al programa de doctorado, y lo que le da ciertas ventajas en la búsqueda de financiación, en la búsqueda de contratos para doctorandos, etc. La evaluación ha de ser positiva,
teniendo más de 50 puntos sobre 100 en cada uno de los apartados y más de 70 sobre 100 en el promedio global. Paso la palabra ahora a Mar Duque y después volveré yo sobre las escuelas doctorales. Tenemos una presentación un poco a la limón. Muchas gracias, José Ignacio.